Renacimiento y también del Barroco. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes, ¿no? Del Renacimiento como también del Barroco, ¿no? Algunos elementos fundamentales. ¿Qué tal, Xiomara? Buen día. Buen día, Ceci. Así que empezamos. Hoy vamos a hablar entonces sobre algunas características de lo que es el Renacimiento y el Barroco y luego hablaremos sobre William Shakespeare para hablar sobre la obra Romeo y Julieta, ¿no? Una obra muy importante de William Shakespeare, ¿no? Así que empezamos. El Renacimiento. Recuerda que el Renacimiento surge en Italia, Florencia. Es un movimiento cultural que se desarrolla, ¿no? Que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI, pero ya recuerda que se va a configurar o va a tener mayor apogeo en el siglo XVI. Supuso el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. Durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad, la aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los viajes transoceánicos entre Europa y América, el ascenso de la burguesía, que va a poner fin a la visión del feudalismo, así también como el desarrollo de los ideales del movimiento humanista. A ver, el Renacimiento va a tener un periodo muy importante, fundamental, dentro de esta postura. Vamos a encontrar algunos elementos representativos. Recuerda que surge en Italia y Florencia y la base fundamental del Renacimiento, ¿ya? La base fundamental del Renacimiento, recuerda que va a ser el humanismo. Entonces recuerda eso, ¿no? La base fundamental va a ser el humanismo. El humanismo buscaba un retorno a los modelos clásicos grecolatinos, ¿ya? Y por ello, el humanismo va a ser la base fundamental de esta visión del Renacimiento. Así que los autores van a volver a manifestar estos elementos representativos, van a vincular estas nociones eh, fundamentales con los elementos clásicos. Así que volverán algunas características que ya habíamos mencionado de los clásicos grecolatinos, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que dentro de la postura del Renacimiento está el retorno a esta figura clásica y por ello la visión antropocéntrica, ¿ya? El antropocentrismo, recuerda, todo gira en torno a ser humano. Y por aquí, ¿no? Volviendo a este cuadro pictórico, que es parte de la visión. ¿Qué sucede en este cuadro pictórico? Estamos observando que la divinidad se está desarrollando, se está configurando como un elemento eh, importante, ¿no? Estamos observando que hay algunos referentes.
Por acá menciona, profesor, ¿qué significa la creación de Adán de Miguel Ángel? ¿Cómo podemos tener en cuenta que es una obra, por ejemplo, renacentista? Primero, porque se está evidenciando, ¿no?, una figura humana en la creación, ¿no? El personaje que hace referencia a Dios, que es un elemento divino, está humanizado. Recuerda que hay una característica importante en los clásicos, ¿no? La humanización de los dioses, ¿no? Otro punto es el desnudo griego, que también está presente en este cuadro. Todo gira en torno a esta concepción humana. Algunos señalan que este cuadro está representando el libre albedrío, ¿no? Algunos señalan eso, ¿no? Que la representación de este cuadro justo está vinculado al libre albedrío en este punto, ¿no? En la decisión del ser humano en elegir o no a Dios, ¿no? Por eso que aquí el hombre puede tocar a Dios o no, ¿no? Esa es ya su libre determinación. Y sí, en el caso de la representación de esta figura de Dios, muchas veces vamos a observar, en el caso de los clásicos, ¿no?, la figura de Zeus, ¿no? Ujú. La figura de Zeus. Porque es por acá Jairo nos dice, ¿por qué están desnudos, no? Porque es el momento de la noción de la creación, ¿no? Ujú. El libre albedrío, ¿no? La existencia humana está vinculado a ese punto, ¿no? A la determinación del ser humano, si elige o no elige el camino de Dios. Ujú. Y ahí está el cuadro, elementos grecolatinos, ¿ves? El desnudo griego, la forma humanizada de la divinidad, los colores, ¿no?, la simetría del cuerpo, elementos grecolatinos. ¿Ya? Bien, entonces, el antropocentrismo, todo gira en torno a la condición humana, ¿no? El equilibrio entre la forma y el fondo, otro elemento también de los clásicos que se van a desarrollar aquí. Hay un equilibrio entre la forma y el fondo, ¿no? La forma es la estructura y el fondo es el mensaje que se quiere mencionar, ¿no?, que se quiere transmitir. Hay un culto a la razón va a regular las emociones. Hay un amor a la naturaleza, pero este acercamiento a la naturaleza es de forma intelectual, ¿no? Entonces recuerda que dentro de la visión del Renacimiento hay un retorno a los clásicos, a los grecolatinos. Dentro de los clásicos vamos a observar, ¿no? Dentro de ese retorno a los clásicos, vamos a observar que los autores del Renacimiento van a tener como un eje fundamental al ser humano. Se va a hablar de lo humano, ¿no?, de sus composiciones, de sus elementos divinos, eh, humanos, de su mirada emotiva, etcétera, etcétera, ¿no? Está la visión antropocéntrica. Ahora, eso no quiere decir que dentro de la literatura renacentista se aparta, se aleje todo elemento cristiano, ¿no? No, va a estar también presente en el renacimiento de los elementos cristianos, producto de la influencia de la Iglesia Católica, pero no va a ser hegemónico, como si era hegemónico en la época medieval, ¿no?
Aquí ya no va a ser hegemónico esta configuración, ¿no? de Dios como el centro de todo. Aquí vuelve a prevalecer lo humano. Y vamos a encontrar un equilibrio entonces entre la forma y el fondo. Ese equilibrio es esa búsqueda de la belleza estética. Como pueden observar aquí también están los colores claroscuros que se van bueno, los colores claros, nítidos, más que claroscuros, los colores más claros, más nítidos, la presencia, ¿no? de lo humano siempre prevalece dentro de estas obras. Así que tenemos esas características fundamentales del Renacimiento. En el Renacimiento hay una visión óptima de la vida, a diferencia del Barroco, que vamos a encontrar una visión pesimista. Así que tengan en cuenta esos detalles dentro de la postura del Renacimiento. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Recuerda que los autores del Renacimiento van a retomar algunos temas que dejaron los clásicos. A eso se le van a llamar tópicos. ¿Cuáles son esos tópicos? Tenemos, por ejemplo, el Carpe Diem, el Beatus Ille, el lugar ameno, son los llamados tópicos. Sí, los tópicos son temas recurrentes, ¿no? ¿Mm? Carpe Diem, el Beatus Ille, el Locus Amenus. Son temas que trataron los clásicos grecolatinos y que se van a utilizar también en este desarrollo. Carpe diem, aprovecha el momento, la hora, tu juventud. Eso es carpe diem. El tópico del Beatus Ille, dichoso aquel, el ser humano cansado del trajín de la vida cotidiana, anhela la vida sosegada y sencilla en armonía con la naturaleza. Entonces es un elogio de la vida campestre. Beatus Ille, elogio de la vida campestre, de la vida pastoril, hace referencias, por tanto, a la vida del campo. El lugar ameno, en cambio, hay una descripción del paisaje. El paisaje se presenta como armónico y bello, se pone en relieve la atmósfera bucólica relativa al campo y a los pastores. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Carpe Diem, perdón, entre el Beatus Ille y el Locus Amenus? En el caso del Beatus Ille, se observa, ¿no? Una noción de dicha. Se habla sobre la vida del campo, se hace un contraste con la vida de la ciudad. En cambio, en el lugar ameno se da la descripción del espacio, del entorno. Recuerda entonces, el Beatus Ille se elogia
la vida sosegada del pastor, y en el lugar ameno se describe el paisaje. ¿Ya? También vamos a encontrar, por ejemplo, estos temas como el amor y el destino. En el caso de este tópico del amor, se refleja la belleza absoluta, contribuye a la armonía del universo, tanto el amada como el amado complementan un todo. Aquí, por ejemplo, estamos observando cómo de pronto estos enamorados, cuando de pronto juran amor eterno, ¿no? Este amor no va a poder ser roto incluso por la muerte. Uno de ellos muere, la otra persona espera la llegada de la muerte para reencontrarse, ¿no? Y volver a generar esa armonía del universo. Tenemos, por ejemplo, la obra Églogas de Garcilaso de la Vega. En la Égloga está la historia de Salicio y Nemoroso, ¿no? Salicio ama a Galatea, Nemoroso a Elisa. Nemoroso está sufriendo porque su amada Elisa ha muerto, así que Nemoroso está esperando la llegada de la muerte, ¿no? Solamente eso anhela Nemoroso, que en un momento determinado la muerte llegue y pueda al fin reencontrarse con su amada. Y entonces cuando va a mencionar toda este anhelo de la llegada de la muerte, el entorno a su alrededor empieza a describirse de una forma caótica, ¿no? En el caso de Romeo y Julieta, cuando Romeo cree que Julieta ha muerto, ¿qué hace Romeo? Busca la manera de ir donde Julieta para suicidarse y así poder reencontrarse con ella más allá de la muerte. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta que ese tópico del amor se ve reflejado en estos elementos, ¿no? Esa es la noción que se tiene dentro del amor en la época del Renacimiento y que va a ser constante en la producción poética, en la producción eh, dramática también. El destino, por ejemplo, va a ser un elemento que cambie desde la concepción clásica. Recuerda que los clásicos veían el destino como un elemento que no se podía cambiar, ¿sí o no? Por más que el ser humano intentaba burlarse del destino, el destino al final siempre prevalecía. En cambio, dentro de la visión del Renacimiento, como hay una visión óptima de la vida, el destino varía un poco, ¿no? Por eso dice, el destino se impone frecuentemente sobre la voluntad del hombre, pero el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar el destino a diferencia de la concepción grecolatina. Aquí sí va a haber una visión de cambio. Y estás observando un poco la diferencia entonces con la postura clásica. Entonces, estos tópicos o temas recurrentes, recuerda, vamos a encontrarlo en las obras del Renacimiento.
En el caso del destino, un ejemplo, a ver, en el caso, por ejemplo, de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Cómo se configura esta noción de ese destino? Cuando los jóvenes enamorados, recuerda que ellos, al momento de saber que pertenecen a diferentes familias que se odian, saben que este amor es imposible, ¿no? Tarde o temprano esto va a desfallecer y por tanto va a culminar en una desgracia absoluta, ¿no? Entonces ellos, al percatarse de eso, ¿no? Su destino inminente es el fracaso, ¿no? Deciden luchar contra ello, ¿no? Contra la adversidad, contra el odio de las dos familias. Y va a generarse una serie de circunstancias, ¿no? Que al final motivarán a estos dos personajes al suicidio. Sin embargo, el destino de Verona cambia, ¿no? Porque los de Verona también estaban sumergidos al odio de estas dos familias y muchos habían muerto producto de este enfrentamiento. Así que ese destino va a cambiar a través de estos dos jóvenes. Dentro del barroco, ahora vamos al siglo XVII. En el barroco se va a desarrollar una postura que va a alejarse poco a poco de los clásicos, ¿ya? Poco a poco de la visión renacentista. En el barroco vamos a encontrar más bien una mirada pesimista, ¿no? Y dentro de esa postura pesimista va a estar presente también los aspectos de alejamiento de las nociones clásicas. ¿Qué sucede con estos elementos fundamentales del barroco? Vamos a observar que en el caso español, tanto el Renacimiento y el Barroco va a ser un momento de esplendor de la cultura española, por eso que se le va a llamar Edad de Oro. Y como estás observando aquí, he puesto a varios de los autores de España, ¿no? Salvo William Shakespeare, ¿no? Que también es parte del Barroco, pero los demás son autores de España. Por ejemplo, está Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Luis de Góngora, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo. Diego Velázquez es parte de los pintores representativos del barroco. Entonces ahí tenemos algunos puntos esenciales, ¿no? El barroco se aleja de los postulados clásicos grecolatinos, hay una visión pesimista y a comparación del Renacimiento, en la pintura vamos a encontrar los colores claroscuros. Así que vamos a empezar con la visión del barroco, siglo XVII. También surge en Italia, en Roma, y aquí hay algunos autores de esta expresión del barroco. El barroco, periodo artístico y cultural que tuvo lugar en Europa desde el siglo XVII y principios del XVIII, se inicia en Italia e influencia en todas las artes,
supuso una renovación y un movimiento social marcado por crisis económica, ruptura de ideales y el asentamiento del malestar general. Se caracteriza por una elevada ornamentación, abundancia de detalles, exacerbación de recursos literarios como la metáfora o el hipérbaton, que dieron como resultado textos complejos. En el barroco, por tanto, vamos a encontrar una postura de alejamiento a los modelos clásicos. Por eso que aquí vamos a encontrar un desequilibrio entre la forma y el fondo, porque más importante va a ser la forma que el fondo. Ya recuerdan eso, más importante es la forma, la estructura, el lenguaje, y por ello va a haber un desequilibrio. Por ello vamos a encontrar que las obras del barroco van a ser un poco más difíciles de comprender, van a ser complejos, porque se va a adornar mucho el lenguaje, muchas adjetivaciones, muchas descripciones, muchos elementos o figuras literarias que se van a utilizar, por eso que va a ser un poco difícil de comprender en las posturas del barroco. Góngora va a ser uno de los poetas más difíciles de comprender en su producción literaria. El príncipe de las nieblas, como menciona, ¿no? Luis de Góngora, ¿no? Llamado así, ¿no? El poeta de la luz y las tinieblas, ¿no? Entonces se caracteriza por una elevada ornamentación, abundancia de detalles, horror al vacío. Otro elemento también importante es el uso del contraste, dos elementos que se oponen. O sea, dentro de la obra vas a encontrar dos elementos que se oponen. Recuerda entonces esos detalles, ¿no? Dentro de la postura del barroco. Ahora, el contraste, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, se puede observar ese contraste, ¿no? El idealismo y el materialismo. ¿Qué sucede entonces dentro de la postura de la obra? Cuando hablamos del contraste, el autor busca utilizar dos ideas para que estas dos ideas que son contrarias generen un conflicto, ¿no? Y constantemente están en desarrollo, en movimiento. Y por eso que en el barroco no va a haber un equilibrio, no va a haber una armonía entre estas dos fuentes o esos dos elementos. Siempre van a estar en lucha constante. A pesar de alejarse poco a poco de los clásicos, todavía vamos a encontrar referencias mitológicas grecolatinas dentro de la postura del barroco. Quiere decir que en esta época del barroco estará presente estos elementos.
Vamos a encontrar entonces, ¿no?, estos elementos, estas referencias, ¿no?, y mitológicas todavía presentes dentro de esta postura del barroco. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Hay preferencia por lo extraño, lo extravagante y oscuro, ¿no? Sucede que de pronto dentro de la postura del barroco, lo extraño va a ser algo más representativo que lo que ya se conocía, por ejemplo, los clásicos, ¿no? Por eso que en el barroco vamos a encontrar algunas obras que muestren estos elementos un tanto sobrenaturales también. Y esa búsqueda de detalle, ¿no? Las obras pictóricas, las obras arquitectónicas van a tener muchos detalles, ¿no? Y muchos elementos simbólicos. Recuerda que en este contexto del siglo XVII, las instituciones están en crisis, ¿no? Se ha producido ya, hace ya algunos años atrás, una crisis en la iglesia, ¿no? El sigma de la iglesia, ¿no? Y entonces en este periodo también se está desarrollando la contrarreforma. Entonces, esos elementos van a ayudar a desarrollar esta postura del barroco también, o influenciar de alguna manera, ¿no?, esta postura del barroco. El elemento de la contrarreforma, por ejemplo, ¿no? Así que el barroco va a tener estos lineamientos. Bien, teniendo en cuenta tanto el Renacimiento como el barroco, vamos ahora entonces a hablar de William Shakespeare. Recuerda que William Shakespeare es un autor en transición. Se nutre del Renacimiento y del Barroco. Jonathan, claro, sí, algunos señalan que el Barroco proviene de esa denominación. Y en realidad, en la época donde se estaba produciendo estos autores del Barroco, algunos señalaban de forma despectiva, incluso, ¿no? Incluso la palabra barroco estaba señalado como algo despectivo, como una manifestación poco bella, ¿no? Porque recuerda que el barroco le da ese mecanismo, ¿no?, de lo exagerado, lo extravagante, ¿no?, que rompía los lineamientos clásicos, ¿no?, de la belleza regular, de la belleza armónica, la perfección. En cambio, en el barroco le daba mayor importancia a lo imperfecto, a lo exagerado, y entonces muchos hablaban del barroco de esa forma despectiva, ¿no? Pero se convierte en una manifestación muy representativa. William Shakespeare es creador de arquetipos o caracteres humanos. Y eso es la importancia de sus obras literarias, porque gracias a esos elementos, William Shakespeare va a poder trascender. Logra mostrarnos estos arquetipos que van a volverse universales, que trascienden, ¿no?, de una generación a otra generación. Y ahí estás observando esta característica también greco-latina, ¿no?, de la noción de
el centro de todo es el ser humano. William Shakespeare recuerda que él tiene obras que se nutren del Renacimiento y obras que están vinculadas al Barroco. Por eso que es un autor en transición. Lo puedes encontrar en el Renacimiento como también en el Barroco. Hamlet, por ejemplo, es una obra que está vinculado al Barroco. En el caso de Romeo y Julieta, está vinculado al Renacimiento. Por eso que es un autor en transición. Está vinculado a estos dos movimientos. Y ya hemos hablado del Renacimiento y del Barroco, ¿no? Ahí cuando hablemos de Romeo y Julieta y vamos a observar cómo de pronto estos elementos renacentistas están presentes en esta obra, ¿no? En cambio, en Hamlet, si uno lee Hamlet, se da cuenta, por ejemplo, que en Hamlet el lenguaje es un poco más sofisticado que en el caso de Romeo y Julieta, ¿no? La estructura también es un poco más compleja. Hay una profundidad en las pasiones humanas y eso va a ser muy importante porque logra William Shakespeare manifestar estos elementos. Los personajes configuran a un elemento de la humanidad, ¿no? Ya sea alguna pasión, ¿no? Los celos enfermizos, Otelo, la pasión juvenil, Romeo y Julieta, la duda y la venganza, Hamlet, la ambición de poder, Macbeth, entre otras obras. Entonces, William Shakespeare en sus obras literarias buscan estos elementos. Entonces, ten en cuenta estos elementos porque gracias a esta característica se puede observar cómo la obra de William Shakespeare trasciende, ¿no? Es creador de estos arquetipos o caracteres humanos, estos elementos que logran reflejar en la producción literaria. Por eso que las obras de William Shakespeare giran en torno a un personaje, ¿no? O un conjunto de personajes, ¿no? ¿Ya? Y van a ser estos personajes que representen, que regulen estos elementos humanos. Y además en las obras de William Shakespeare también vamos a encontrar una cierta visión didáctica, ¿no? Porque recuerda que estas obras están motivadas en torno a un personaje que comete diferentes actos o un conjunto de personajes como Romeo y Julieta, ¿no? Que se desbordan sus pasiones y producto de ese desborde de las pasiones se genera estas nociones funestas. Así que el lector o el espectador, al momento de terminar esta obra, reflexionará sobre la historia y sus consecuencias, ¿no? Es llamado el Cisne de Avon. Recuerda que William Shakespeare no solamente escribe obras teatrales, sino también escribe poesía. Va a utilizar herramientas teatrales, entre ellas la ironía teatral, el teatro dentro del teatro, el soliloquio. Con relación al soliloquio le da mayor importancia en la obra de William Shakespeare. ¿Por qué? Porque el soliloquio logra evidenciar el conflicto interno de los personajes, ¿no?
Por eso que utiliza con mucha frecuencia. William Shakespeare, a pesar de todas estas características que se muestra dentro de su producción teatral, no es un autor original. Recuerda que las obras, la mayoría de las obras de William Shakespeare van a ser adaptaciones, ¿no? De algunas obras que ya se han difundido. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿no? Es una adaptación de alguna leyenda medieval italiana, que ya muchos habían escrito sobre Romeo y Julieta, ¿no? Antes de William Shakespeare. Está Matteo Bandello, por ejemplo, ¿no? Luigi da Porto, otro autor también que había escrito sobre Romeo y Julieta. Así que es una historia ya conocida en la época medieval, pero que se va a desarrollar desde otra perspectiva, ¿no? En la mirada de William Shakespeare. Recuerda que William Shakespeare tiene poesía como Venus y Adonis, uno de sus primeros poemas o poemarios. Luego tenemos sonetos, otra producción poética también importante. En obras teatrales, en el caso de la tragedia, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo. En el caso de la comedia, La Tempestad, El Mercader de Venecia. Y por acá nos mencionan, a ver, ¿por qué todos los personajes de la obra de William Shakespeare, los personajes terminan muriendo? Ah, eso es esa es la huella de William Shakespeare, ¿no? Sus personajes de William Shakespeare, la mayoría de ellos, ¿no? Terminan de esa forma, ¿no? Es una característica, la característica de William Shakespeare, ¿no? Que gusta matar a sus protagonistas, ¿no? A sus personajes. Vamos a hablar entonces de Romeo y Julieta, pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Empezamos entonces. Por acá nos menciona, ¿por qué le decían el cisne de Avon? Eh, Cuando se habla de un autor llamado así, ¿no? El cisne de, quiere decir por su lenguaje poético. Por su lenguaje poético se le denomina así, el cisne de. Avon es el lugar de procedencia de William Shakespeare, así que a él lo llaman el cisne de Avon. Por ejemplo, a Virgilio lo llaman el cisne de Mantua. A Becker, el cisne de Andalucía, ¿no? Entonces, la denominación de cisne es por el lenguaje poético que está utilizando el autor. Por eso se le llama cisne de.
Y no todas las obras de William Shakespeare son adaptaciones, ¿no? Hay algunas obras, por ejemplo, de William Shakespeare, sonetos, ¿no? Que sí es una obra original, ¿no? Pero la mayoría de las obras de William Shakespeare sí provienen de la adaptación, algunas adaptaciones de obras ya difundidas. Romeo y Julieta de William Shakespeare. Esta obra pertenece al género dramático y una especie es la tragedia, ¿no? La especie que representa la obra Romeo y Julieta. Por acá nos menciona por qué se le atribuye Romeo y Julieta a Shakespeare a pesar de que él no lo creó. Lo que sucede es que Romeo y Julieta es una adaptación que hace William Shakespeare. Sucede que esta obra o la historia de Romeo y Julieta no tiene un autor en específico, porque es como una leyenda, es una leyenda medieval. Así que muchos autores han intentado, ¿no? Adaptar esa leyenda medieval desde sus perspectivas, ¿no? Como les decía, está la historia de Mateo Bandello, la historia de Luigi da Porto, ¿no? Entre otros que buscan retratar esta leyenda medieval, ¿no? ¿Ya? Algunos incluso señalan que esta leyenda medieval proviene de una adaptación de, de un mito romano, ¿no? El mito se llama Píramo y Tisbe, que viene de la obra Las Metamorfosis de Ovidio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si ustedes leen este mito, el mito de Píramo y Tisbe, se van a dar cuenta que es muy parecido a Romeo y Julieta, muy parecido a Romeo y Julieta, ¿no? Los padres que se odian, los jóvenes que están enamorados, ¿no? Que buscan la manera de alejarse de ese odio de estos dos padres y la muerte fingida de uno, ¿no? El suicidio de otro, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos elementos parecidos a Romeo y Julieta en este mito de Píramo y Tisbe. Entonces vamos a encontrar, aparte de este mito, ¿no? Por ejemplo, la obra de Masuccio, que va a publicar una obra parecida a la historia que hemos mencionado. Luego Luigi da Porto hablará sobre Julieta y Romeo, ¿no? Mateo Bandello también hará su versión sobre Romeo y Julieta, aunque ellos van a publicarlo así, ¿no? Julieta y Romeo, ¿no? Y en la adaptación que hace Mateo Bandello, por ejemplo, en esta adaptación de Mateo Bandello, aparece por primera vez a la nodriza de Julieta y también a Benvolio. O sea, Mateo Bandello inserta estos dos personajes a la historia, la nodriza de Julieta y Benvolio. Por eso que se dice que la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿ya? Ha adaptado, ¿no? La de Mateo Bandello, ¿no? Porque recuerda que en la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare está también la nodriza y Benvolio, estos dos personajes, ¿no? O sea, de todas las historias que se han creado sobre Romeo y Julieta, eh, la obra que de pronto William Shakespeare ha tomado como base, ¿no? Es la historia de Mateo Bandello, ¿no? Todas las historias que hemos mencionado termina de forma trágica, ¿no?
No hay final feliz en ninguna de estas historias, ¿no? Terminan de la misma manera, ¿no? La muerte de los jóvenes. En todas las historias que hemos mencionado, ¿no? En todas las adaptaciones termina de la misma manera, ¿no? Mueren los jóvenes. De diferentes circunstancias, ¿no? Como por ejemplo en la de Tisbe, Píramo y Tisbe, muere de la misma manera, ¿no? Muy bien. La obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare está estructurado en 5 actos. Se escribe tanto la prosa como el verso. Entonces, dentro de la obra Romeo y Julieta vamos a encontrar algunos pasajes que utilizan la prosa, otros pasajes que utilizan el verso. Hay un lenguaje poético, ¿no? Hay la utilización, por ejemplo, de la metáfora, la hipérbole, que se desarrolla dentro de la obra. Los escenarios van a ser tanto Verona como Mantua, pero el escenario principal va a ser Verona. En el caso de Romeo y Julieta, vamos a encontrar que las acciones se están girando muy rápido, ¿no? La noción de vivir el momento está presente, sí. En el Romeo y Julieta, el carpe diem está presente, ¿no? Aprovechar el momento, el ahora, ¿no? La juventud, ¿no? Sí está presente como elemento dentro de la obra, ¿no? Y eso generará también un poco el elemento de la tragedia, ¿no? Otro punto también importante dentro de Romeo y Julieta, aparte de la concepción del carpe diem, como estaba mencionando Jonathan, es la inserción del coro. El coro también aparece en Romeo y Julieta. Recuerda que el coro va a darle un contexto a la historia, ¿no? Aparece siempre antes del acto, del primer acto, del segundo acto, ¿no? Aparece el coro para indicarnos qué es lo que va a suceder en la historia. El escenario principal va a ser Verona, Mantua va a ser un escenario secundario, y en la obra hay una pugna entre el amor y el odio. Prevalece el amor sobre el odio. Entonces recuerda eso. Bien, en la obra también es importante mencionar que hay un personaje que va a tratar de apaciguar a la multitud, que va a buscar la reconciliación de estas dos familias, ¿no? Que va a reflexionar sobre los lineamientos del odio desmedido. Y ese personaje va a ser la figura de la justicia y de la ley dentro de Verona, que es el príncipe Scala o el príncipe Scalus, príncipe de Verona, ¿ya? La obra recuerda que está dividida en 5 actos.
Al inicio vamos a observar cómo los Capuleto y los Montesco van a tratar de enfrentarse. Y sucede que de pronto los criados de ambas casas, los criados de los Montesco y los criados de los Capuleto, están enfrentándose verbalmente, se están insultando, aparece Benvolio, que es el primo de Romeo, que es de la casa de los Montesco, y también aparece Teobaldo, que es primo de Julieta, de la casa de los Capuleto. Teobaldo viene con la intención de amenazar a Benvolio y castigarlo, ¿no? Así que saca la espada y de pronto Benvolio le menciona a Teobaldo que no realice nada de eso, ¿no? Que es lo que busca más bien es apaciguar a la multitud. Pero vienen más Montescos, más Capuleto, y en un momento determinado casi todos los Capuletos y los Montescos están en la plaza, por un extremo los Capuleto, por otro extremo los Montesco, así que están esperando que uno ataque para que haya un derramamiento de sangre. Entonces ahí te das cuenta el odio desmedido, ¿no? El inicio de la obra es mostrarnos el odio desmedido. ¿Qué sucede? En medio de todo esto aparece el príncipe Escala con sus guardias, expulsa a todos y manda a llamar al señor Capuleto y al señor Montesco. Menciona que a partir de ese momento está prohibido realizar acciones violentas, está prohibido realizar estas querellas en público, si no, ellos van a ser los juzgados. Así que retiran a todos, excepto al señor Capuleto, porque el príncipe quiere hablar con el señor Capuleto. Se retira, aparece entonces en escena el señor Montesco con Benvolio. El señor Montesco le dice a Benvolio que busque a su hijo Romeo y que averigüe qué es lo que le está sucediendo, ya que Romeo está muy triste. Benvolio le dice a su tío que va a hacer lo posible para descubrir la causa del dolor de Romeo, así que se retira el señor Montesco y Benvolio se encuentra con Romeo. Conversan y es ahí donde Romeo le dice a Benvolio que ama profundamente a una mujer que ha perdido la cabeza por ella, que está sufriendo porque ella no le corresponde. Y esa mujer es Rosalía o Rosalinda, dependiendo de la traducción. Es Rosalía. ¿Quién es Rosalía? La prima de Julieta. Así que Romeo estaba perdidamente enamorado de Rosalía. Benvolio le menciona que es una Capuleto que se olvide, ¿no?, de Rosalía, habiendo tantas mujeres en Verona, pero Romeo le insiste que no puede olvidarse de Rosalía, ya que ella es una mujer muy hermosa y su hermosura no se compara con ninguna mujer de Verona. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Romeo y Benvolio se retiran y aparece en escena el conde Paris con el señor Capuleto. El conde Paris le está pidiendo al señor Capuleto para casarse con su hija Julieta. El señor Capuleto le dice que es muy joven, tiene 13 años, que va a pensarlo y para ello va a realizar una fiesta, ¿no? Después de la fiesta logrará responderle al conde París. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto el señor Capuleto recuerda que está realizando una fiesta en honor, ¿no?, a sus invitados, entre ellos el conde París, manda a un criado a buscar, ¿no?, a estas familias para la invitación y en medio de todo esto se encuentra con Romeo y Benvolio, el criado. Así que Romeo y Benvolio saben de la fiesta y deciden ir. Romeo, Benvolio y también Mercucio, que estaba invitado a la fiesta, ¿no?
¿Qué sucede? Sucede que de pronto en la fiesta Romeo se aparta de Mercucio y de Benvolio y se encuentra con una joven en medio de esta fiesta. Así que en ese momento Romeo se acerca a esta joven, le agarra de la mano, le dice algunas palabras, le da un beso en la mano y la joven le responde que el caballero ha besado erróneamente en el lugar no indicado. Así que Romeo entiende la indirecta, ¿no? Habla con ella y le da un beso en la boca. Le da otro beso en la boca también. Así que mientras están dando besos, sucede que de pronto Teobaldo ya se había percatado que estaba Romeo en, en la casa. Por eso que Teobaldo va donde su tío, el señor Capuleto, y le dice, ¿no? Hay un Montesco en nuestra casa. Me da permiso para expulsarlo. Pero el señor Capuleto le menciona que no. Así que de pronto, ¿qué sucede? Teobaldo se enfurece porque el señor Capuleto le está diciendo que no mate o que no expulse a Romeo, ¿no? Al Montesco, y por eso que Teobaldo se va a vengar de Romeo más adelante, ¿no? Así que mientras Romeo y Julieta están dándose besos, aparece Benvolio corriendo y le jala a Romeo, indicándole que ya ha terminado la fiesta, que tenemos que marcharnos antes que se percaten de nuestra presencia. Así que Romeo quiere preguntarle a Julieta cómo se llama, ¿no? ¿Quiénes son sus padres? Porque recuerda que se estaban dando besos sin conocerse, ¿no? No sabían cómo se llamaban. Y la nodriza también llega y agarra a Julieta y le dice, tu madre te está buscando, ¿dónde has estado? ¿No? Romeo le pregunta a la nodriza, ¿quién es la madre de esta joven? ¿No? Y entonces le dice, la madre de esta joven es la dueña de esta casa, es la señora Capuleto. Y es ahí que Romeo se da cuenta que ha besado a Julieta Capuleto, ¿no? Y Julieta le pregunta a la nodriza si conoce a ese caballero, y la nodriza le dice que sí, ese caballero se llama Romeo Montesco. Y por eso que Julieta, triste, desconsolada, se da cuenta que ama a quien no debería de amar. Y se ha dado besos con quien no debería de besarse, ¿no? Finaliza entonces el primer acto con esta noción, ¿no? Julieta triste, desconsolada de darse cuenta que ama a quien no debería de amar. En el segundo acto, Mercucio, Benvolio y Romeo se encuentran, están en la fiesta, empiezan a burlarse de Romeo. Romeo empieza a caminar por el jardín, molesto, ¿no? Alejándose de Benvolio y de Mercucio. Y en medio del jardín de los Capuletos, Romeo se da cuenta que alguien está a punto de salir, ¿no? En el balcón, así que Romeo se esconde. Así que de pronto Romeo está escondido y Julieta sale al balcón y empieza a hablar, ¿no? Todo ese dolor profundo que siente su corazón, ya que ama a un Montesco, ¿no? Y aquí Julieta habla sobre este odio desmedido de los Montesco y los Capuleto, ¿no? Que impide que ambos sean felices, ¿no? Por eso que espera que Romeo reniegue de su nombre y su apellido para que así puedan ser felices, ¿no? Ambos, ya que el odio no implica, ¿no? Que ellos dos también deben de odiarse.
Así que en medio de todo esto, Romeo sale de su escondite, ¿no? Ha escuchado, recuerda, a Julieta, y ambos empiezan a hablar sobre el amor profundo que se sienten y que van a lograr romper todo obstáculo que se le atraviese, ¿no? Así que Romeo y Julieta deciden, por tanto, jurar un amor eterno, ¿no? Y que ese amor logre finiquitar todo. Por eso que al final deciden casarse, ¿no? Sí, imagínate, mira la rapidez, ¿no? De Romeo y Julieta. Hace poquito además se han conocido, se han dado besos y ya quieren casarse al día siguiente. Por eso que Romeo le dice a Julieta, ¿ya? Que mañana ve donde Fray Lorenzo que todo va a estar, ¿ya? Que todo va a estar arreglado. Así que al día siguiente, ¿no? En la mañana, en la madrugada en realidad, porque Romeo en medio de la oscuridad se estaba marchando de la casa de los Capuleto, así que en la mañana, 6 de la mañana, de muy temprano, Romeo ha llegado donde Fray Lorenzo. Así que, ¿qué sucede? Cuando Romeo llega donde Fray Lorenzo se sorprende. Se sorprende porque Romeo ha llegado alegre, contento, ¿no? Y normalmente Fray Lorenzo veía a Romeo triste, desconsolado, ¿no? Así que Fray Lorenzo le dice, Romeo, qué milagro que estás aquí temprano, ¿no? Y entonces Romeo le dice, buen día, padre, ¿no? Y todavía alegre, Romeo. ¿Dónde estuviste? Le dice, ¿no? Y Romeo le dice, que me perdone Dios por lo que voy a preguntarte. No me digas, Romeo, ¿estuviste con Rosalía? ¿Estuviste con ella? Y entonces Romeo dice, ¿con Rosalía, padre? Ya su nombre no suena dulce en mis oídos ni pienso en su amor. ¿Quién es Rosalía? Dice, ¿no? Ya su nombre no suena dulce a mis oídos ni pienso en su amor. Fray Lorenzo le dice, muy bien, Romeo, haces bien de olvidarte de ella, ¿no? Pero dime, ¿dónde estuviste? Romeo le dice, en la casa de mis enemigos, herí y fui herido, ¿no? No te entiendo, Romeo, ¿qué es lo que estás pensando? Dímelo, dice, ¿no? Y Romeo le dice, padre, lo que sucede es que de pronto estoy enamorado, le dice, ¿no? ¿Enamorado? Le dice. Sí, padre, me he enamorado de Julieta Capuleto. Y el padre en ese momento, al escuchar el nombre, al escuchar de pronto en ese momento lo que está diciendo Romeo, casi le da un ataque, ¿no? Por la vida de San Francisco, dice, ¿no? Qué pronto olvidaste, Rosalía, a quien cifrabas mucho tu amor, dice, ¿no? El amor de los jóvenes nace de los ojos y no del corazón. Cuánto lloraste por Rosalía y ahora tanto amor y tanto enojo se han disipado con el eco. Aún ni siquiera el sol ha podido secar las lágrimas en los suelos, dice, ¿no? Aún resuenan en mis oídos tus quejas. Aún se ven en tu rostro las huellas de antiguas lágrimas. ¿No decías que era más bella y gentil que ninguna? Y ahora te has mudado y luego acusas a las mujeres de inconstantes. Eso le dice Fray Lorenzo, ¿no? Mencionándole, ¿cómo es posible, ¿no? Romeo. Y Romeo le dice, pero padre, usted me dijo que me olvidase de Rosalía. Y Fray Lorenzo le dice, yo no te decía eso, yo te decía más bien que no seguías con esa idolatría ciega hacia ella. Pero padre, le hice caso, me he olvidado de Rosalía. Y Fray Lorenzo le insiste, yo no te decía eso, Romeo, has entendido mal mis consejos. Pero padre, ella me ama y queremos casarnos, dice. Fray Lorenzo dice, ¿qué? ¿Estás seguro que ella también te ama? Sí, hemos hablado ya y por eso estoy aquí. Y es por eso que Fray Lorenzo piensa que si une a estos dos jóvenes, puede también unir a las dos familias. Así que, por tanto, eso es lo que sucede. Romeo y Julieta se casarán.
¿Qué sucede ahora? Sucede que de pronto se ha consagrado el matrimonio. En el tercer capítulo o el tercer acto vamos a encontrar algo eh, muy interesante. A partir del tercer acto ya se genera la tragedia. Claro, aquí estamos recordando que esta obra está mostrándose la pasión juvenil, la pasión juvenil. Entonces hay una crítica sobre esa noción. En el tercer acto ya empieza la tragedia, porque hasta el segundo acto parecía que todo iba a salir a la perfección, que a pesar de las circunstancias, los personajes iban a lograr, ¿no? Así que de pronto Teobaldo está buscando a Romeo, recuerda que él quería vengarse, ¿no? Aparece Romeo, Teobaldo le empieza a insultar a Romeo, Romeo le dice, yo no te he hecho nada, Teobaldo, así que olvídate, no voy a luchar contigo, ¿no? Además, tú y yo somos muy cercanos, te quiero mucho, Teobaldo, quizá no entiendas estas palabras, pero más adelante comprenderás por qué mi afecto ha crecido hacia ti, le dice, ¿no? Teobaldo se enoja más cuando escucha esas palabras, ¿no? Que Romeo le está diciendo, te quiero, Teobaldo, somos muy cercanos. Teobaldo saca la espada, ¿no? Le dice que luche, ¿no? No sea cobarde. Mercucio y Benvolio al escuchar todo esto dice, pero ¿qué ha pasado a Romeo? Mercucio saca su espada y dice, bueno, voy a luchar por el honor de mi amigo Romeo, ¿no? Así que Teobaldo dice, no importa quién luche conmigo, ¿no? Y en ese instante Romeo le dice, pero tranquilos, no pueden enfrentarse. Recuerdo lo que dijo el rey, ¿no? El príncipe. Y entonces Romeo se pone en medio. Romeo le dice a Teobaldo, por favor, Teobaldo, para, no hay que enfrentarnos. Y en ese instante Teobaldo agarra la espada y quiere atravesar la espada a Romeo, pero la espada pasa por el torso, no le hiere a Romeo, sino hiere a la persona que está detrás, que es Mercucio. Así que Teobaldo matará a Mercucio, de forma casual, incidental, ¿no? Tras la muerte de Mercucio, Romeo lo que tiene que hacer es vengar la muerte de su amigo. Así que Romeo agarrará la espada, irá corriendo. Mercucio ha muerto, recuerda. Teobaldo voltea, ve a Romeo, se enfrenta y Romeo mata a Teobaldo. Tras la muerte, ¿qué sucede? Aparece el Benvolio y le dice, Romeo, huye, le dice, ¿no? Huye porque viene ahora el príncipe de Verona. Así que de pronto el príncipe de Verona aparece, Romeo ya se ha marchado, y le pregunta al príncipe de Verona, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y Benvolio le explica, ¿no? Que Romeo mató a Teobaldo porque Teobaldo mató a Mercucio. Y sucede que Mercucio es el pariente del príncipe de Verona. Así que sucede que de pronto el príncipe de Verona destierra a Romeo. Porque el príncipe de Verona recuerda que iba a sentenciar un castigo muy duro a Romeo, ¿no? Pero cuando Benvolio le dice que Romeo mató a Teobaldo porque Teobaldo había matado a Mercucio, el príncipe de Verona empieza a pensar, ¿no? Empieza a reflexionar, porque recuerda que Romeo ha luchado por el honor de su familia. Así que tiene que hacer una sentencia justa.
¿no? Y por eso dice, a partir de ese momento, Romeo ya no podrá entrar a Verona. Y si llega a entrar a Verona, será sentenciado con la muerte. Así que es el destierro de Romeo. Ya no podrá retornar a Verona. Por eso que Romeo ahora está en Mantua. Julieta está triste por la muerte de su primo Teobaldo, pero más triste todavía porque Romeo se ha marchado, ¿no?, al destierro. Así que de pronto sucede que de pronto el señor Capuleto acepta que el conde París se case con Julieta. Y ya tienen una fecha. Le dicen a Julieta, en estos días has de casarte con el conde París. Finaliza entonces el tercer acto cuando eso es lo que va a suceder. Cuando se le está anunciando a Julieta el futuro casamiento. ¿Ya? En el cuarto acto, Julieta, al enterarse de todo esto, va donde Fray Lorenzo y le dice a Fray Lorenzo que necesita su ayuda, que le están obligando a casarse con el conde París. Por eso que Fray Lorenzo le da una pócima y le dice, ¿no? Tómate esta pócima, van a pensar que estás muerta, te llevaré a la cripta y cuando estés allá, Romeo irá y juntos podrán huir y se marcharán, ¿no? Luego de ello yo hablaré con las familias y ya podrán retornar. Así que Julieta hace eso, ¿no? Toma el brebaje, Fray Lorenzo anuncia el entierro de Julieta. En el quinto acto vamos a observar que Baltasar llega a Mantua, al lugar donde está Romeo. Baltasar es el criado de Romeo. ¿Y qué hace Baltasar? Baltasar le dice, ¿no?, a Romeo que Julieta ha muerto. Baltasar no sabe el plan de Fray Lorenzo. Así que Romeo piensa que Julieta ha muerto. Antes de retornar a Verona, compra veneno. Baltasar le dice, no puede usted retornar a Verona porque está prohibido, está desterrado. Pero Romeo le dice, igual estoy muerto, así que vamos. Así que retornan a Verona. Mientras tanto, Fray Lorenzo le había indicado a Fray Juan que lleve la nota a Romeo. Pero Romeo recuerda que se ha marchado ya de Manto a Verona y además Fray Juan no ha llegado a tiempo. Por eso que Fray Juan ha retornado, ¿no?, y le ha dicho a Fray Lorenzo que, por desgracia, no ha podido entregarle la carta, ¿no? Así que Fray Lorenzo va corriendo porque sabe que algo malo va a pasar, va corriendo a la cripta, y en la cripta Romeo se ha encontrado con el conde París. El conde París le increpa a Romeo, indicándole que por tu culpa Julieta ha muerto. Romeo se enfrenta con el conde París y lo mata. Muerto el conde París, Romeo le dice a Baltasar que cuide el cadáver, ¿no?, que cuide, que nadie entre, y Romeo entra donde está Julieta, supuestamente muerta. Aparece Fray Lorenzo y le dice a Baltasar, ¿dónde está tu amo? Baltasar le dice, está en la cripta donde está Julieta. Empiezan a correr, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que Romeo en ese instante está tomando ya el veneno, diciéndole algunas palabras a Julieta para poder reencontrarse más allá de la muerte. Romeo termina de decir algunas palabras, toma el veneno y cae. Y en ese instante, Julieta despierta. Cuando Julieta despierta, ve a Romeo que está muerto, ¿no? Fray Lorenzo le dice a Julieta, vámonos, le dice, ¿no? Porque los guardias ya han llegado, pero Julieta no le hace caso, ¿no? Romeo ha muerto, Julieta ve este frasco de veneno, agarra el frasco de veneno, así que se toma, pero no había nada, no le había dejado nada a Romeo. Romeo se tomó todo el frasco de veneno. Así que Julieta no sabe qué hacer, le da un beso a Romeo pensando que con el beso puede succionar el veneno y aún así no le da sustento. Claro, entonces Romeo había tomado un veneno, un tóxico. ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto Julieta, al percatarse que los guardias están llegando, Julieta ve una daga y con la daga se suicida. Se dan cuenta entonces los guardias, atrapan a Baltasar, atrapan
van a Fray Lorenzo, viene el príncipe, viene el señor Capuleto, viene el señor Montesco, empiezan a insultarse, empiezan a agredirse, el señor Capuleto y el señor Montesco. El príncipe de Verona exhorta a estos dos a reconciliarse, porque producto del odio desmedido se generó toda esta tragedia. Así que tras las palabras del príncipe de Verona, estas dos familias deciden reconciliarse. Y así va a finalizar entonces la obra Romeo y Julieta con la reconciliación de estas dos grandes familias de Verona. Tras la muerte de ¿quién? De Romeo y Julieta. Bien, esa sería entonces la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Tienes ahí el enlace para que puedas estar marcando las preguntas de tu examen. Nos vemos entonces. A ver, respondan. Vamos a ver cómo van en el examen. Algunos ya han marcado el examen. A ver, vamos a ver cómo van los demás. Muy bien, por acá hay un 18. Vamos a ver los demás. Recuerden que ya pueden entrar a dar el examen. Sobre la obra Romeo y Julieta. Muy bien, por acá 18. Vamos a ver, vamos a ir con las preguntas. A ver. En el Renacimiento tuvo influencia de la doctrina filosófica el humanismo, ¿no? Recuerda, el humanismo va a ser esa doctrina filosófica que le da mayor importancia a la postura del Renacimiento. Son características del Renacimiento, excepto, ¿qué elemento no es? El desequilibrio, correcto. Considerado el Renacimiento un movimiento artístico y cultural que marcó distancia con el modelo medieval. Vamos a ver, ¿qué elementos no debería ser parte de esta postura? El interés intelectual por la naturaleza, sí. El empleo de lenguas clásicas como el latín. Dentro de la época del Renacimiento, no estamos en la época medieval, así que no.
Revaloración de temas afines de lo humano, sí. 1 y 3. La B. Correcto. Pregunta 4. La siguiente imagen inspirada en el pasaje de la tragedia Romeo y Julieta, ¿qué escena de la obra aludida representa? ¿Qué escena? Pregunta 4. Exacto, el suicidio de Julieta por apuñalamiento frente al cadáver de su esposo. Pregunta 5. Respuesta a la pregunta 5. Exacto, Romeo compra un tóxido para poner fin a su vida al enterarse de la muerte de su amada. Correcto. Y con esta pregunta nos retiramos. A ver, pregunta 6. Respuesta a la número 6. Correcto. El personaje que enuncia estas palabras es el príncipe de Verona, el príncipe Escalus. Príncipe de Verona. Muy bien. Una más, una más. A ver, pregunta 7. Romeo logra casarse en secreto con su amada Julieta. Correcto. Teobaldo, enterado del matrimonio de Julieta, reta a Romeo. No, Teobaldo no se entera. Si es un matrimonio en secreto, no se entera, solamente está dando nodriza. Julieta es obligada por su primo a casarse con el conde París. Quien obliga no es su primo, sino el señor Capuleto. Romeo se suicida tomando un narcótico que le dio Fray Lorenzo. No, él se compró con su propio dinero, ¿no? Julieta, al despertar y encontrar muerto a Romeo, se suicida. Julieta se va a suicidar. Correcto. La respuesta, efectivamente, es la C. Muy bien, ahora sí, con esta pregunta nos retiramos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase.